Continuaremos este simposio con la conferencia Enfoque del paciente con miopatías inflamatorias, a cargo del doctor Andrés Felipe Echeverry García, quien es reumatólogo de la Universidad de ICESI, magíster en enfermedades autoinmunes. Actualmente se desempeña como reumatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y ART médica e internista de la Universidad CES. Bienvenido. No, muy buenos días, muchas gracias a la doctora Diana por la invitación. Vamos a hablar un tema que a mí me parece apasionante, que es el de miopatías inflamatorias. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir en el tema y vamos a hablar inicialmente de definición y clasificación de las miopatías inflamatorias, ya que en el tiempo han cambiado considerablemente. Entonces, lo primero y el primer mensaje importante es entender que las miopatías inflamatorias son un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas. Y ese contexto es importante, como lo vamos a ver. Es una enfermedad que tiene una variabilidad clínica muy amplia y vamos a ver que hay grupos de autoanticuerpos que son específicos y otros no tan específicos, que son relevantes en las manifestaciones clínicas y en el pronóstico de estos pacientes. Como una enfermedad sistémica hay unos dominios que predominan y el dominio realmente que predomina es el dominio muscular. Cuando hablamos de dominio muscular, son pacientes que inicialmente van a consultar por un cuadro de debilidad muscular, principalmente proximal, que puede ir en un grado variable de severidad. Adicionalmente pueden quejarse de mialgias y en algunos casos pueden tener ya cambios atróficos con pérdida de la masa muscular. Entonces ese es el dominio predominante, pero hay otras manifestaciones extramusculares que también pueden marcar un papel importante en el enfoque diagnóstico de estos pacientes. La piel realmente es uno de los dominios característicos y que con una adecuada evaluación, digamos, de la historia clínica, una buena revisión por sistemas, podemos hacer un diagnóstico muy específico. Algunos de estos pacientes pueden cursar con artritis, compromiso articular, enfermedad pulmonar intersticial, también en cierto grado muy variable, y algunos también con compromiso a nivel gastrointestinal o a nivel miocárdico. Digamos que el enfoque, digamos en el último tiempo con el advenimiento de nuevos autoanticuerpos y mayor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad ha cambiado, y es de que antes cuando aplicábamos los criterios clasificatorios de Bohan y Peter, digamos que había unos grupos grandes de enfermedad de clasificación que eran la polimiositis y la dermatomiositis, pero con el conocimiento de los aspectos fisiopatológicos y el desarrollo de nuevos autoanticuerpos ya mucho más específicos, hemos logrado dividir la enfermedad en ciertos subgrupos que tienen unos fenotípicos muy característicos con unos pronósticos muy variables, y podemos ver cómo ese grupo de polimiositis que hace unos años era tan amplio y tan grande, ahora en la actualidad simplemente es un grupo pequeño que se asocia a un proceso seronegativo y con unos hallazgos muy específicos a nivel de la biopsia muscular. Adicionalmente, pues el grupo de las dermatomiositis ha crecido ampliamente, igual el de los síndromes de superposición. Hay otro componente que se relacionaba a las miositis por cuerpos de inclusión y otro grupo muy grande que son las miopatías necrotizantes autoinmunes y las miositis asociadas a cáncer. Entonces, como vemos, el cambio en el rol de estos nuevos autoanticuerpos realmente ha impactado en la clasificación de estas condiciones. Hay diferentes subgrupos. Uno es la dermatomiositis. Entonces la dermatomiositis, como su nombre lo indica, se caracteriza por unos hallazgos en piel que son característicos y que si los encontramos prácticamente nos van a establecer el diagnóstico. Hay un espectro de si es de predominio juvenil, si es en el adulto, hay otro espectro que es amiopático. Están las miopatías necrotizantes inmunomediadas, algunas de ellas asociadas a la exposición de estatinas, y ahorita vamos a ver cuáles autoanticuerpos están relacionados. Las miopatías por cuerpos de inclusión, que las vamos a sospechar en pacientes usualmente mayores de 50 años, que tienen compromiso también de la musculatura distal. Las miopatías asociadas a síndromes de superposición, que son aquellos pacientes que tienen características de otras enfermedades autoinmunes como enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico o esclerosis sistémica, y que se puede relacionar a la presencia de miopatía. El grupo que cada vez es más pequeño es la polimiositis, que tiende a ser seronegativo, y la miopatía asociada a malignidad. Hay otro grupo
importante, que es los pacientes con síndrome antisintetasa, que es un grupo de pacientes que tienen unas manifestaciones clínicas que se asocian con artritis, fenómeno de Raynaud, hacen miopatía, algunos hacen enfermedad pulmonar intersticial y que tienen un perfil de autoanticuerpos muy característicos y con unas lesiones en las manos que nosotros llamamos las manos de mecánico. Ya empezando a hablar un poquito del enfoque y de las manifestaciones clínicas, entonces decimos que el dominio predominante es el muscular. Entonces, estos pacientes van a cursar con debilidad muscular, mialgias, pérdida de la masa muscular y van a tener a nivel de los laboratorios y los paraclínicos ciertas alteraciones con elevación de las enzimas musculares, principalmente la CPK, las transaminasas y la aldolasa. Si uno mira, el espectro de compromiso a nivel muscular es muy variable en cada paciente y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros a veces hablamos de un espectro que empieza como hipomiopático, que son pacientes que tienen elevación de la CPK de forma leve e intermedia, que pueden tener debilidad proximal, pero pues no es una debilidad muy severa y que a veces, muchas veces no limita sus actividades cotidianas, pero también puede haber un espectro más hacia el componente hipomiopático, en donde los pacientes no tienen elevación de la CPK, a veces la aldolasa tampoco están elevadas, las transaminasas, y es un grupo de pacientes en los cuales las manifestaciones extraarticulares van a ser importantes en el diagnóstico. Entonces aquí en este grupo encontramos lo que es la dermatomiositis amiopática, que son pacientes que tienen lesiones en piel características, pero que no tienen ese componente miopático, más o menos son el 5 a 10% de estos pacientes. Las miositis por cuerpos de inclusión inicialmente pueden tener elevaciones muy leves de la CPK y pueden ir en el tiempo sí generando manifestaciones musculares más predominantes. Y está el otro espectro, que es los pacientes que hacen una elevación mucho más marcada de las enzimas musculares, en los cuales ya hay signos de severidad y en miopatías inflamatorias, digamos desde el punto de vista clínico, los pacientes que tienen cefaloparesia, que tienen disfagia, son pacientes que usualmente requieren tratamiento intrahospitalario, son marcadores de severidad importantes de la enfermedad. Usualmente estos pacientes pueden tener ciertos perfiles de dermatomiositis con autoanticuerpos que hacen un compromiso muscular muy extenso. Las miopatías necrotizantes autoinmunes también tienen esa característica de elevar muchísimo la CPK y generar un compromiso muy marcado, entonces siempre lo vamos a tener en cuenta de que se mueven en un rango bastante amplio. Hay unas manifestaciones extraarticulares y también es muy importante, como les decía, que es una enfermedad sistémica. Entonces, a nivel pulmonar va a haber presencia de enfermedad pulmonar intersticial, ahorita vamos a hacer un poco más de énfasis en ese dominio. A nivel vascular estos pacientes también cursan con fenómeno de Raynaud, especialmente aquellos que tienen unos anticuerpos que se asocian a la presencia del MDA5 y con el síndrome antisintetasa, que también se asocia mucho a la presencia de fenómeno de Raynaud. Las artritis pueden estar presentes también en estos dos fenotipos, tanto el MDA5 como en los pacientes con síndrome antisintetasa. Se ha descrito el compromiso gastrointestinal con disfagia. El compromiso cardiovascular puede que también tenga un espectro muy subclínico, pero se han descrito casos de miocarditis y especialmente los pacientes que tienen miopatías necrotizantes autoinmunes con un autoanticuerpo que se llama el SRP. Y a nivel del dominio dermatológico, pues vamos a hacer un énfasis especial porque aquí vamos a encontrar muchas claves en el enfoque y en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, hay unas lesiones que podemos decir son características, inclusive a veces se describen como patognomónicas de la enfermedad, y unas son las pápulas de Gottron. Esta es una paciente de mi consulta que tiene, como vemos aquí, unas lesiones eritematosas, violáceas, que comprometen principalmente el dorso de las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas. En ocasiones se puede ulcerar y podemos ver aquí, por ejemplo, que esta lesión había estado ulcerada y ya generó una costra sobre el sitio de ulceración. Entonces estas lesiones son muy características. También podemos encontrar el signo de Gottron, que son estas lesiones parcheadas, eritematosas, que se pueden encontrar también en diferentes partes, especialmente a nivel de codos, rodillas y tobillos, y también son muy características del proceso de la enfermedad. Hay otra lesión que digamos nos da una alerta clínica muy importante, es la presencia de esta erupción eritematoviolacea a nivel periocular, que es lo que nosotros llamamos el eritema en heliotropo. Algunos de estos pacientes pueden cursar con edema, entonces hacen edema y eritema en heliotropo, y también podemos presentar estas lesiones de fotosensibilidad a nivel de la zona B del cuello, que es el eritema en B del cuello.
También podemos tener unas lesiones a nivel de la parte superior de la espalda, inicialmente eritematosas, en este caso ya hay ciertos cambios de cronicidad y podemos ver hiperpigmentación y es lo que llamamos el signo del chal, y estas lesiones que se ven a nivel de la cara lateral de los muslos, que es el signo de Holster, que también, digamos, desde el punto de vista de definición se puede encontrar como el signo de la cartuchera o el signo del pistolero. Entonces, estas son lesiones características. Si yo tengo un paciente con sospecha de miopatía y tengo estas lesiones en piel características, yo ya puedo establecer el diagnóstico. Un paciente, así tenga elevación de la CPK, no hay necesidad de hacer una biopsia de músculo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el enfoque. Dentro de las lesiones en piel también encontramos unas que son muy importantes en pacientes que tienen el síndrome antisintetasa y podemos ver que estos pacientes hacen unas lesiones que son descamativas, hiperqueratóticas, que usualmente dan en las zonas palmares de los dedos o en las caras laterales de los dedos, algunas veces inclusive con fisuras, y esto es lo que nosotros llamamos manos de mecánico. Y si en el paciente se configura la presencia de la miopatía, tienen fenómeno de Raynaud, tiene enfermedad pulmonar intersticial, pues nos estamos enfrentando ante un paciente con un síndrome antisintetasa. Para hablar un poquito del compromiso pulmonar, entonces hay algo que es muy importante, es de que es una manifestación que puede presentarse en un porcentaje importante de estos pacientes. Hay unos fenotipos relacionados al grupo de autoanticuerpos y aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen autoanticuerpos contra el MDA5 tienen unas características clínicas muy particulares. Entonces pueden tener un Gotron ulcerado, hacen artritis y hacen un compromiso pulmonar rápidamente progresivo. Entonces el espectro de compromiso pulmonar puede variar desde una neumonía intersticial no específica hasta una NIU, una neumonía intersticial usual ya con cambios fibróticos, y es un paciente que usualmente tiene una progresión bastante rápida de su compromiso pulmonar. Está el otro grupo que puede generar compromiso pulmonar, que es el síndrome antisintetasa, que son los pacientes que también pueden hacer artritis y tienen las características ya antes mencionadas. A nivel del compromiso articular, hay una cosa particular, es de que la distribución usualmente es muy similar a la de los pacientes con artritis reumatoide, y los autoanticuerpos que más se asocian a compromiso pulmonar en pacientes con miopatía son los MDA5 y los del espectro del síndrome antisintetasa. La disfagia, digamos que es un compromiso que marca severidad a nivel del tracto gastrointestinal, genera mucho riesgo de broncoaspiración. Estos pacientes hay que detectarlos y digamos en la anamnesis o cuando estamos realizando la historia clínica siempre hay que preguntarle al paciente si cuando toma líquidos le da tos o se siente ahogado, si cuando come algo el paciente le genera tos o disnea, porque estos pacientes tienen alto riesgo de broncoaspiración y hacer complicaciones graves. Se ha descrito también presencia de hemorragia, perforación y fenómenos de pseudoobstrucción, y se ha evidenciado pacientes con miositis de cuerpos de inclusión, miopatías necrotizantes inmunomediadas y en el espectro de la dermatomiositis. Yo siempre digo en la historia clínica y en estos pacientes la semiología es muy importante, un buen interrogatorio es clave. Entonces hay unas perlas diagnósticas y siempre hay que evaluar el inicio, si es agudo, subagudo, crónico. Usualmente los pacientes que tienen inicio agudo o subagudo de los síntomas musculares van a tener o dermatomiositis, miopatías necrotizantes inmunomediadas o hacen parte del espectro del síndrome antisintetasa. Esos pacientes que tienen una evolución mucho más crónica, más larvada, a veces que no hacen una elevación muy marcada de la CPK, son mayores de 50 años y aparte de eso tienen compromiso distal en los flexores de los dedos, atrofia de cuádriceps, alto riesgo que este paciente pueda estar cursando con una miositis por cuerpos de inclusión. En esos pacientes que tienen elevaciones o un compromiso muscular muy agudo y que hagan marcada elevación de la CPK, tener en cuenta si ha tenido exposición a estatinas, porque esos pacientes pueden hacer una miopatía necrotizante inmunomediada. Este grupo de pacientes, ahorita vamos a ver, no necesariamente tiene que tener la exposición a las estatinas, pero los que tienen los anticuerpos antihidroximetilglutarilcoenzima reductasa sí pueden tener, digamos, muchas veces el antecedente, y es importante porque el retiro del medicamento es clave en el manejo y seguimiento de estos pacientes.
Ya dijimos el espectro del síndrome antisintetasa, y otra cosa muy importante es que recordemos que hay ciertas miopatías y fenotipos que se pueden relacionar a fenómenos paraneoplásicos y a unos anticuerpos que nos van a evaluar un perfil de riesgo, pero siempre tenemos que preguntar mucho por síntomas constitucionales y una revisión por sistemas y un examen físico muy riguroso para que nos den hallazgos o buscar posibilidades de que el paciente pueda estar cursando con un proceso neoplásico de base. En cuanto al diagnóstico, pues uno puede hacer un algoritmo, digamos, específico. Ese algoritmo tendría que ser yo tengo sospecha de una miopatía, después de haber hecho una historia clínica juiciosa, veo que el paciente tiene una debilidad muscular proximal, puede que tenga unas lesiones en piel que yo considere características. Yo le voy a hacer los marcadores para evaluar si realmente hay un compromiso o elevación o inflamación muscular evidente en los laboratorios, y puedo solicitar el panel de miopatías. El panel de miopatías tiene una particularidad importante, es de que si yo tengo una clínica y el fenotipo o el autoanticuerpo es acorde a ese fenotipo clínico, yo ya puedo establecer diagnóstico. Cuando esos autoanticuerpos son negativos o el fenotipo o el autoanticuerpo no se correlaciona con ese cuadro clínico, entonces viene el papel importante de la resonancia nuclear para determinar si hay presencia de miositis. Nos va a ayudar a mejorar también la sensibilidad al momento de tomar la biopsia de músculo, y esos pacientes van a requerir la biopsia de músculo si no hay esa adecuada correlación. Con eso ya podemos establecer un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento específico. Les traigo esta imagen porque, como podemos ver, este panel de miopatías o estos autoanticuerpos pues se van a correlacionar con ciertas manifestaciones clínicas en los pacientes. Entonces vamos a ver cómo para enfermedad pulmonar intersticial o para compromiso articular, los anticuerpos anti-DMA, el perfil de antisintetasas pues va a ser como característico. A nivel cardiovascular, las miopatías necrotizantes inmunomediadas, especialmente las que se asocian al anticuerpo SRP, es la que se han descrito en la literatura que pueden generar esta manifestación. Y pues ya hay un amplio espectro en relación a las manifestaciones dermatológicas. Lo otro es que a nivel del fenómeno Raynaud, pues ya lo dijimos también, los pacientes con síndrome antisintetasa pues van a tener en gran porcentaje este estudio. Entonces, el panel de miopatías está disponible, en Medellín lo hacemos, y digamos que en el contexto hospitalario o en el contexto de la consulta nos da, y es muy útil, más o menos lo reportan así, como pueden ver aquí está todo el grupo de autoanticuerpos específicos que podemos encontrar, algunos que pueden estar asociados también a otras enfermedades autoinmunes, y nos los van a reportar si se detectan o si es positivo. Entonces, aquí se hacen en algunos laboratorios, pueden estar disponibles entre 3 a 5 días, y yo digo que en el ámbito hospitalario es importante tener una adecuada disponibilidad de este perfil porque nos puede ahorrar la realización de una biopsia, nos puede ayudar digamos, ahorrar costos también en relación a biopsias musculares. Los anticuerpos antinucleares son claves, y ya como la doctora Diana nos había hablado en su conferencia, reportar el patrón es importantísimo porque, como podemos ver, ciertos patrones específicos de los sanos se pueden correlacionar con el tipo de autoanticuerpo relacionado a la miopatía. Entonces, un autoanticuerpo o unos anticuerpos anticelulares moteado fino AC4 se puede asociar con el Mi2, el TIF1, que se correlacionan con ciertos perfiles de dermatomiositis. Los ANAS nucleolar se asocian a la presencia del anticuerpo NXP2, que es muy asociado a alto riesgo de malignidad. Los anticuerpos anticitoplasmáticos granulares se asocian a la presencia de perfil de síndrome antisintetasa, algunos fenómenos relacionados a otras enfermedades autoinmunes, y los ANAS citoplasmático granular fino a la presencia de los anticuerpos anti-Jo. Entonces vea que el patrón de los ANAS es importante y nos puede ayudar a orientar hacia el anticuerpo específico. Cuando nosotros hablamos del panel de miopatías, tenemos que decir que hay unos autoanticuerpos que son específicos para miopatías inflamatorias y otros que son asociados a miositis. Esos anticuerpos asociados a miositis son aquellos que podemos encontrar en pacientes con esclerosis sistémica, con lupus eritematoso sistémico, inclusive con síndrome de Sjögren. Aquí también está incluido el anticuerpo CN1A, que es relacionado a la miositis por cuerpos de inclusión, que también puede ser positivo en otras enfermedades autoinmunes, y está todo el grupo de autoanticuerpos específicos, que es de los que hemos hablado y que se asocia a ciertos subgrupos particulares.
Aquí lo podríamos también como clasificar este perfil de autoanticuerpos. Entonces vemos unos que tienen un compromiso muy particular en piel y estos son los que generan como esos patrones de dermatomiositis clásica. Estos dos autoanticuerpos, tanto el NXP2 como el TIF1, son los que se asocian a alto riesgo de malignidad. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene estos dos autoanticuerpos, debería ser un poco más exhaustivo en la búsqueda de un fenómeno neoplásico. El MA5, como dijimos, junto con todo el perfil de antisintetasas, pues se asocia mucho a la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, el anticuerpo CN1A que se asocia a la presencia de miositis por cuerpos de inclusión y este otro panel acá que es el que se asocia a otras enfermedades autoinmunes como lupus y síndrome esclerosis sistémica. Hay otra cosa muy particular, es que dentro de las miopatías necrotizantes autoinmunes encontramos dos tipos de autoanticuerpos, uno es el anti-SRP y el anticuerpo contra la hidroximetilglutarico enzima reductasa. Los pacientes pueden tener el antecedente de la exposición a estatinas, pero hay algunos que no lo tienen. En aquellos pacientes que son seronegativos, o sea, se confirma que una miopatía necrotizante sea por biopsia, y no tenemos estos autoanticuerpos, esos pacientes por ser seronegativos entran también en alto riesgo de un proceso neoplásico o maligno de base. Entonces NXP2, TIF1 y un paciente con miopatía necrotizante seronegativa son los que más alto riesgo tienen de desarrollo de un proceso de malignidad. Entonces realmente estos autoanticuerpos han revolucionado el enfoque de las miopatías y eso es una realidad, y ahorita que lo tenemos disponible pues para los reumatólogos ha sido una herramienta muy importante. Ha permitido, digamos, cada vez que clasifiquemos a estos pacientes como en estos subgrupos específicos, y nos ayuda también a estar atento ante ciertas manifestaciones clínicas que con el tiempo pueden presentar. Nos establecen pronóstico y nos pueden establecer perfiles de riesgo en aquellos pacientes donde tengo que ser, digamos, más riguroso en la búsqueda de neoplasias, y también nos han ayudado a optimizar los recursos hospitalarios. La herramienta sigue, digamos que la resonancia sigue siendo una herramienta útil. En la resonancia usualmente miramos también las secuencias STIR y las secuencias T1. Las secuencias STIR nos va a servir mucho para definir si hay presencia de edema óseo. Y una de las cosas importantes de la resonancia es de que aparte que nos puede definir los grupos musculares que están comprometidos, pues también nos van a ayudar a mejorar muchísimo la sensibilidad en caso de que tenga que hacer una biopsia de músculo. Los estudios han demostrado que si yo hago una biopsia a ciegas, puedo tener aproximadamente un 23% de falsos negativos, pero si yo hago una resonancia y puedo establecer el sitio específico de la biopsia, ese porcentaje de falsos negativos puede bajar hasta el 5%. Entonces es una herramienta en aquellos pacientes en donde tal vez no haya un autoanticuerpo, sea cero negativo, y a veces las desventajas que tenemos es el costo y la disponibilidad en muchas de las instituciones. Con el tiempo yo pienso que los radiólogos han ido adquiriendo una experiencia importante en el análisis de las resonancias y ya se están estableciendo como ciertos patrones específicos. Y es de que, por ejemplo, los pacientes con dermatomiositis, característicamente en estas resonancias, en las secuencias STIR, tienden a mostrar un patrón parcheado. Ahí siempre hay que tener muy en cuenta también diagnósticos diferenciales, como nos lo mostraba el doctor Carlos Horacio, en los pacientes, por ejemplo, con poliarteritis nodosa, que a veces también pueden tener unos patrones de inflamación que pueden tener cierto compromiso por zonas. Hay mucho edema facial y puede haber compromiso subcutáneo. En los pacientes con miopatías necrotizantes inmunomediadas hay una característica en la resonancia, es que un compromiso es mucho más extenso, compromete muchos más grupos musculares, y como es un proceso inflamatorio tan severo, puede que de forma temprana o aguda ya empiece a generar cambios de recambio graso, que ya son procesos inflamatorios que van resolviendo, pero que van dejando daño a nivel muscular y compromete mucho la musculatura de la pelvis y los aductores si lo comparamos frente a los pacientes con dermatomiositis. Y en los pacientes con miositis de cuerpos de inclusión usualmente no vamos a ver tanta inflamación, prácticamente la inflamación es nula, vamos a ver mucha atrofia, y algo característico es el compromiso al nivel del recto femoral, y estos pacientes usualmente si yo hago resonancias seriadas no vamos a ver muchos cambios, digamos, en el tiempo.
Entonces vamos a hablar de unos casos clínicos como para empezar a ver la utilidad, digamos, de este enfoque. Entonces, este primer caso es un hombre de 50 años, empezó con unas lesiones de pápulas de Gottron, como vemos acá, tiene esas lesiones eritematoviolaceas en las zonas extensoras a nivel de los nudillos, también con unas lesiones eritematosas, también tenía pues la presencia del signo de Gottron. Obviamente, como son unas lesiones en piel que son características, aunque tenía un componente hipomiopático, cuando le hicimos el panel de autoanticuerpos nos salió un patrón MI2A positivo, que es un patrón que es muy clásico de dermatomiositis. Estos pacientes usualmente hacen todas las manifestaciones cutáneas que describimos ahora, hacen el rash, hacen el signo del Schall, el signo de la B, pueden tener el compromiso inflamatorio muscular, hacen las pápulas y el signo de Gottron y hacen pues los rash característicos, o sea que pues yo con ese fenotipo clínico que el paciente demostró a nivel de piel y con el panel de autoanticuerpos pues ya puedo establecer el diagnóstico de dermatomiositis. Este segundo caso clínico es un caso que también tuvimos en el hospital, es una mujer de 87 años. Algo muy interesante al examen físico es que tenía unas lesiones cutáneas que eran características de dermatomiositis, pero tenía algunas que eran ulceradas y otras que eran abrasivas. Tenía debilidad proximal, pero digamos que la manifestación que predominaba era la disfagia grave. Es una paciente que tiene una disfagia severa, tanto para líquidos como para sólidos. Si vemos la elevación de la CPK no fue muy marcada, era una CPK pues en un rango realmente de leve de elevación y le solicitamos el panel de miopatías. Esta es la paciente, como podemos ver, vemos el eritema a nivel periocular con heliotropo edema, vemos el signo de Holster acá con este rash a nivel de la cara lateral de los muslos. Tenía algunas lesiones que insinuaban algo de pápulas de Gottron, hipertrofia periungular, pero vea estas lesiones que son muy llamativas, que eran unas lesiones como abrasivas, con inclusive ulceración y necrosis, y con esto adicionalmente se le hizo una resonancia de músculos donde se veía a nivel de las secuencias STIR marcada miositis e inflamación en los diferentes grupos musculares, tanto en cintura escapular como pélvica, y cuando le pedimos el panel de miopatías encontramos la presencia de dos autoanticuerpos, en este caso el TIF1, que como lo dijimos es una condición o un autoanticuerpo que se asocia a alto riesgo de malignidad, y tenía también el autoanticuerpo RO52, que a veces vamos a ver acompaña mucho a estos pacientes y que se asocia también con mayor riesgo de compromiso pulmonar intersticial. Este patrón anti-TIF1 tiene unas características que tenían nuestras pacientes, que tenía ese edema periorbital con el eritema en heliotropo, la poiquilodermia, la disfagia es clave, digamos, desde el punto de vista clínico en estos pacientes, ese rash que decíamos que tenía unas lesiones ulceradas, necróticas, abrasivas, también es un componente bastante característico de estos pacientes, tenían el fenómeno de miositis, tenía el signo de Holster, entonces vemos que hay una adecuada correlación clínica entre las manifestaciones del paciente, el autoanticuerpo solicitado en el panel, o sea que ya podíamos establecer un diagnóstico claramente de miopatía. Esta paciente pues recibió pulsos de metilprednisolona, recibió inmunoglobulina debido a la severidad de la disfagia que tenía. La disfagia realmente fue o ha sido muy refractaria, y aunque hicimos y se ha hecho una búsqueda exhaustiva, hasta el momento no se ha logrado determinar un fenómeno neoplásico de base. Estos son, digamos, las fotos de la paciente después del tratamiento. Vemos cómo esas lesiones que vimos inicialmente ulceradas y necróticas mejoraron muchísimo, y también pues las lesiones que veíamos características a nivel del rostro. Este caso es un caso muy interesante, a veces un poco controversial. Es una mujer de 48 años, consulta por un cuadro de una debilidad muscular proximal, tiene unas lesiones cutáneas difusas, un Gottron ulcerado, también hizo un fenómeno de artritis, y ahí voy como resaltando como ciertos aspectos claves al examen físico. Caía el cabello, tenía unos crépitos en velcro a nivel de las bases, una CPK, digamos, medianamente elevada, y se ordenó el panel de miopatías. ¿Qué tenía interesante esta paciente en el antecedente? Es que unos meses antes se había inyectado biopolímeros en los glúteos,
y había tenido una marcada inflamación con mucho eritema y mucho dolor a nivel de los glúteos. Inclusive esos fenómenos inflamatorios de los glúteos habían dejado estas lesiones hiperpigmentadas. Fue más o menos como unos 3 meses antes, y después de esos 3 meses que arrancó con este fenómeno inflamatorio, inició con los síntomas clínicos que les acabé de describir. Cuando miramos y el examen físico, entonces había algo interesante, tenía estas placas o estas lesiones eritematosas a nivel de las palmas de las manos, como vemos acá. Tenía la presencia de pápulas de Gottron, y si vemos acá, este Gottron estaba ulcerado, y tenía eritema y el edema en heliotropo. Entonces tenía pues unas manifestaciones y unos hallazgos clásicos de dermatomiositis. Le hicimos la tomografía por la presencia de los crépitos en velcro y encontramos que tenía un patrón de una neumonía intersticial usual ya con cambios fibróticos. Dado pues de que ya teníamos ese compromiso tan severo, empezamos manejo más agresivo con pulsos de metilprednisolona, esteroides y ciclofosfamida, y cuando recibimos el panel de autoanticuerpos pues tenía la presencia de un MDA5 positivo y adicionalmente tenía la presencia de un anti-RO52. Si uno mira este patrón anti-MDA5 y vemos a nuestra paciente, pues hay unos aspectos bastante interesantes. Tenía obviamente el rash clásico de pacientes con miopatía o dermatomiositis. La característica de estos pacientes que hacen una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, y lo vimos porque aunque lleva pocos meses desde inicio de los eventos o de las manifestaciones clínicas, ya tenía un compromiso ya con cambios fibróticos en la tomografía. La miopatía, digamos que en este grupo puede moverse dentro de un rango hipomiopático, como le había mostrado ahorita en la diapositiva, y hay algo muy característico que tenía esta paciente y es estas pápulas palmares. Usualmente el Gottron lo encontramos y lo buscamos en las zonas, pues, digamos, del dorso de las manos, pero estos pacientes con MDA5 tienen estas lesiones eritematosas a nivel de las palmas de las manos, que eran, digamos, algo que nos llamó la atención en esta paciente, y con ulceración. Entonces, el Gottron ulcerado también es otra manifestación muy característica de estos pacientes con MDA5, y la presencia de poliartritis, que a veces es una artritis que inclusive me ha llamado mucho la atención en los casos clínicos que hemos tenido en el hospital, que es muy inflamatoria y a veces lo pone a uno a patinar demasiado frente a un diagnóstico, un lupus eritematoso sistémico, una artritis concomitante. Entonces esa poliartritis también es una característica digamos, en estos pacientes. Este es el control después de la paciente, vemos cómo tuvo resolución de las lesiones cutáneas, tuvo cicatrización adecuada de las úlceras. Lo otro llamativo es que esas lesiones a nivel de los glúteos, también con la inmunosupresión, mejoraron y listo. Ya para terminar y unas conclusiones, entonces recordemos, y yo creo que ya lo vimos durante la charla, las miopatías inflamatorias son enfermedades sistémicas. Claro, hay un dominio muscular que predomina y la piel también muy importante en el enfoque y el diagnóstico de estos pacientes, pero tener en cuenta que puede haber un espectro amplio desde el componente pulmonar, articular y cardíaco. Es clave, y ya se dieron cuenta, que la semiología en esta enfermedad es bastante extensa y es muy rica, entonces hay que hacer una historia clínica completa, una adecuada revisión por sistemas y un examen físico, porque ahí va a estar siempre la clave del diagnóstico, aun aunque no tengamos disponible de forma inmediata el panel de autoanticuerpos. Si yo tengo un fenotipo, digamos, característico y el panel de autoanticuerpos se correlaciona con esas manifestaciones clínicas del paciente, yo ya puedo establecer el diagnóstico. Y aquí no estamos hablando todavía ni de hacer resonancia, ni estamos hablando de biopsia, o sea que podemos ahorrar costos en estos pacientes. Si yo no tengo una correlación o los autoanticuerpos son negativos, el paciente no tiene manifestaciones cutáneas clásicas, la biopsia de músculo siempre va a seguir siendo el patrón y el gol estándar en estos pacientes, y siempre lo vamos a tener en cuenta en aquellos que tienen autoanticuerpos negativos o que no haya un compromiso, digamos, clásico característico a nivel de piel. Muchas gracias.